Compañeros, buenas noches para todos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, jóvenes. Bienvenidos entonces a nuestro séptimo encuentro de formulación y evaluación de proyectos, para el cual tenemos programado el tema de la matriz de marco lógico, para lo cual yo les había pedido una tareita de traer unos proyectos analizados, pues, o leídos, bueno, no sé, o por lo menos consultados. Vamos a dar inicio entonces, pero ustedes saben, como siempre, pues doy paso a la participación. Si de pronto alguien trajo algún tema interesante que quiera compartir con el grupo, sea este el momento. La asistencia. Michel Esteban. Presente, profe. Daniel Felipe. Diego Andrés. Presente, profe. Jonathan Herrera. Carlos Andrés Jiménez. Ángela María Marín. Presente, profe. Julián Ocoró. Presente, profe. Oscar Tavares. Presente, profe. Andrés Felipe Villa. Presente, profe. Carolina García. Presente, profe. María Elena López. Luz Adriana Parra. Presente, profe. Enis. Presente, profe. María Camila. Laura Alejandra. Presente. Bueno, muchachos, hasta aquí cómo vamos con con esa finalización del proyecto. Pues yo sé que todavía de pronto no han tenido tiempo de mirar lo del estudio financiero, pero si de pronto hay dudas, preguntas que quieran hacer en este momento. O a todo sobre ruedas.
Listo, muchachos, ninguna duda. Bueno, entonces arranquemos entonces con el tema de hoy. Bueno, niños, el tema de hoy se llama la matriz del marco lógico. Yo les había comentado, les había pedido el favor de que trajeran unos proyectos como analizados. ¿Alguien quiere compartir alguno de los proyectos que trajo? Porque ahorita, obviamente, pues vamos a hacer un taller sobre esto. Vamos a plasmar, digamos, lo que traemos, las ideas que traemos en ese proyecto con esta metodología. Así como les comenté ahora 8 días. Ok, muchachos. El tema se llama entonces, ¿me están escuchando bien ahí? Sí, profe. Una pregunta, ¿qué tantos datos se debían tener sobre este proyecto social que debíamos investigar? Conocerlo, es decir, que un proyecto social es aquel que se ha contado que no persigue un bien económico o una recuperación económica, o sea, puede ser la intervención en una parte de la sociedad, niños con vulnerabilidad, problemas de drogas, temas de ingresos bajos, pobreza extrema, también pueden ser proyectos ambientales, recuperación de fuentes Sí. hídricas. Bueno, sí, porque es que yo tengo uno sobre un proyecto social que se hizo se está haciendo en las cárceles de Bogotá, Por que lo ejemplo, hizo Joana Bamón, ese es la actriz Joana Bamón, por ejemplo. Ajá. Ese es Ese un fue proyecto el que social. que hablaba sobre, pues si quieres lo puedo compartir, no sé. Sí, Bueno, dice que la iniciativa es de una agencia de publicidad que funciona desde la cárcel La Modelo en Bogotá, para la que se realizaron capacitaciones con los internos durante 9 meses. El fin principal del proyecto es desarrollar su talento al máximo, así estén privados de la libertad. También encontré que los presos, dice que los presos harán campañas con las mejores agencias publicitarias del país, que ya anunciaron su apoyo al proyecto y el dinero que se recaude irá a sus familias. Además, por cada 2 días de trabajo se rebajará su condena. Ese es en sí el proyecto social que yo encontré. excelente. Ahorita vamos a ver cómo mediante la metodología nosotros podemos tomar esa información y colocarla en el cuadrante, digamos, de la matriz de marco lógico y hallarle pues valga la redundancia, hallarle la lógica al proyecto como tal. De eso se trata. Listo, profe. ¿Listo? ¿Algo más? Profe, Sí. perdón, yo quiero de pronto anexar algo a lo que dice Laura de la fundación de esta pelada, vamos, que de verdaderamente ha sido un éxito y ella ha logrado trabajar de la mano con las mujeres que están privadas de la libertad por alguna cuestión que las llevó a este punto. Ella tiene una casa en Bogotá donde ha recibido a las mujeres que han salido ya de la cárcel, que han cumplido su condena, y ha trabajado con restaurantes y las ha puesto a trabajar y en otras empresas. Esto es muy, muy interesante y muy bonito a la vez, porque podemos ver a alguna persona que está luchando y que le está dando la oportunidad a esas mujeres vulnerables de crecer y poder ser alguien en la sociedad, poder brindar un futuro tanto para ellas como para sus hijos. Listo, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, entonces empecemos con el tema. Miren, esto es un tema muy simple. Se llama la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico es una metodología que fue diseñada por la ONU
por las Naciones Unidas hace muchos años y se utiliza a nivel internacional, se utiliza en todo el mundo para poder plasmar, digámoslo así, para poder explicitar, para poder explicar, para poder dar claridad a los proyectos sociales, porque resulta que no son muy fáciles de presentar, no son muy fáciles de evaluar, no son fáciles, digamos, de formular, pues porque obviamente son totalmente diferentes cada uno de otro, y por aquello de que al no perseguir un beneficio económico, pues obviamente tiene que entregar unos objetivos muy claros, ¿sí? Porque pues ningún auspiciador, digamos, o ningún dueño de proyecto, pues va a entregar un dinero simplemente para que lo malgaste, no, él va a pedir unos objetivos muy claros y lograr demostrar los objetivos en los proyectos sociales es difícil, para eso se construyó la matriz de marco lógico. Entonces, básicamente es una metodología que se utiliza de manera universal para los proyectos sociales. Dice lo siguiente, dice, ¿qué es el marco lógico? Dice, el marco lógico es una metodología que permite facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura lógica al proceso de planificación y comunicar de manera consistente la información esencial relativa al proyecto. O sea, las 4 cosas que tenemos que saber del proyecto están allí, plasmadas, pues encima de los documentos de soporte que seguramente tendremos que anexar el día que lo hagamos de verdad, el día que vayamos a trabajar un proyecto social. Pero digamos, en una matriz de 4x4 cabe la estructura del marco lógico. El proceso incluye todas las etapas de preparación de un proyecto, como son la programación, la identificación, la orientación, el análisis, la revisión, la ejecución y la evaluación ex post, que es el control, digamos, que se le hace al proyecto ya una vez está en marcha, para saber qué tan lejos estuvimos entre planeación y ejecución. Fundamentos conceptuales. Miren, el marco de un proyecto se sitúa en lo siguiente. Hay una situación presente que es problemática, que está generando, digamos, bajo bienestar o está generando malestar, digámoslo así, en una población, falta de desarrollo y tal. Y hay una situación futura que nosotros queremos visualizar y tenemos un proyecto en la mitad. Entonces tenemos una situación presente que nosotros queremos solucionar mediante un proyecto, unas tareas, un cambio esperado, unas actividades, unas inversiones. Obviamente vamos a hablar de inversiones porque ustedes saben que nada es gratis en este mundo, todo cuesta plata, para conseguir una situación futura diferente, lógicamente. Entonces, en ese proyecto vamos a esperar un cambio, a tener un impacto, un efecto, impacto, vamos a tener unas actividades, unas inversiones, vamos a tener unos productos y unos componentes, digamos, que son como lo más básico, los insumos y las tareas y acciones que yo voy a necesitar para ejecutar ese proyecto social. Igual, de todas maneras, para cualquier proyecto, así sea de capacitación, pues yo voy a necesitar, no sé, cartillas, voy a necesitar material didáctico. Si es, por ejemplo, para fuentes hídricas, pues voy a necesitar materiales de ferretería, no sé, voy a necesitar insumos. Y eso van a ser como las actividades y los componentes y productos más básicos, y desde ahí se comienza a producir el cambio esperado. En la situación presente nosotros tenemos que tener en cuenta el análisis de los involucrados. El análisis de los involucrados es un tema muy importante porque me dice a mí en un momento dado cuáles son los stakeholders, es decir, cuáles son las partes que están allí interesadas en el proyecto, y no solamente de manera positiva, sino también de manera negativa. Ustedes saben que en los proyectos, por ejemplo, en el tema minero, ustedes se han dado cuenta cómo hay muchos intereses políticos creados allí, entonces hacen consultas en los municipios para ver para pedirle a la gente que se exprese, digamos, en las urnas frente a la explotación o no de unos recursos naturales, ¿sí? Entonces, hay grupos que están a favor y hay grupos que están en contra. Hay unos que están por el medio ambiente, hay otros que están por el beneficio económico. El análisis de los involucrados es importante porque tiene en cuenta todas las personas o todos los grupos que de manera positiva o negativa puedan estar involucrados allí. Por ejemplo, Verbo y Gracia, ¿qué pasó con lo del túnel de la línea? En el túnel de la línea hubo un problema inicialmente de involucrados. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta esas comunidades que vivían por allí,
en esta montaña y resulta que comenzaron a contaminar con la ruptura de la montaña, comenzaron a contaminar las fuentes hídricas y vinieron las demandas y eso obviamente empezó a desvirtuar un poquito del proyecto. ¿Por qué? Porque no lo tuvieron en cuenta desde un principio. Si hubieran ido y hubieran analizado cuáles eran los grupos afectados, seguramente les hubiera ido mucho mejor y hubiera fluido de mejor manera. Hay también un análisis de problemas en la situación presente, que es lo que queremos solucionar como tal, y tenemos que ser muy claros en qué es un problema, qué es una causa y qué es un efecto. Problema por resolver, que puede ser un problema por resolver, puede ser una carencia de algo, puede ser una necesidad a satisfacer o puede ser una condición a mejorar. Cualquiera de ellas puede ser la situación presente. Y la situación mejorada o la situación futura, ya una vez implementado el proyecto, pues tiene un análisis de objetivos, un análisis de alternativas, porque también, digamos, hay unas maneras diferentes de solucionar los problemas, no solo habrá un camino, y luego entonces construiremos la matriz de marco lógico. Bueno, esta matriz de marco lógico es una herramienta para fortalecer el diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Tiene diseño, ejecución y evaluación, básicamente. Tiene una característica que es interactiva, es decir, que actúan todas las partes involucradas, y también es interactiva en el sentido de que puede avanzar y puede regresar a fase anterior, es decir, yo puedo llegar a una fase y puedo volverme a corregir, a insertar o a quitar algo que ya haya colocado. Y no tengo problema. Inclusive, por ejemplo, cuando hay alternativas, pues yo las puedo colocar como ejecuciones propias, y cuando hay supuestos que puedan, digamos, entorpecer el proyecto, que puedan, digamos, frenarlo de alguna manera, pues miro la forma de gestionarlos, y si no puedo, pues de todas maneras me tocará tomar una decisión definitiva. Si definitivamente el proyecto no es viable, pues también de la misma manera que el proyecto productivo, el que estábamos trabajando, no es viable de alguna forma en alguno de los estudios, este puede llegar un momento en que no es viable por economía, por parte social, por parte ambiental, bueno, cualquier aspecto, digamos, puede hacer que no sea viable y podemos llegar hasta allí solamente. Bueno, la jerarquía del proyecto como tal, nosotros tenemos, y lo leemos de abajo hacia arriba, nosotros tenemos para construir esa matriz de marco lógico, nosotros tenemos unas actividades, como les comentaba ahorita, que es como lo más básico, ¿sí? Como los insumos que necesitamos, como lo tangible, el dinero, los recursos, lo que les hablaba ahorita, si son capacitaciones, las cartillas, ¿sí? Y con eso nosotros vamos a construir unos componentes. Tal vez si seguimos en la misma tónica hablando de capacitaciones, tal vez los componentes sean unos talleres, unas clases, unas capacitaciones que nosotros le vayamos a brindar a unas personas en temas específicos para que ganen una destreza, para que aprendan algo, para que mejoren una condición y tal. Luego de los componentes, de tener los componentes, nosotros pasamos al propósito, y el propósito es lo tangible, digamos, que yo quiero solucionar en el proyecto como tal. Para eso les voy a mencionar un ejemplo. Digamos, hay un proyecto para atender un grupo de madres cabeza de hogar del estrato 1 en cierto sector de la ciudad, que tienen un problema, digamos, de dependencia económica de los esposos o de los padres de sus hijos, porque ustedes saben que en esas comunidades de estratos bajos las mujeres no pueden trabajar. Entonces, se genera un proyecto, ¿cierto? Inicialmente habrá unas actividades que serán como unas capacitaciones para ellas, unas enseñanzas para que logren hacerse microempresarias ellas mismas y desarrollen sus propios ingresos. Luego, entonces, con eso, digamos, con esos elementos se construyen, digamos, los componentes que serían como los talleres, las capacitaciones. Aquí necesitaríamos capacitadores y todo. Luego, el propósito sería de ese proyecto, en este orden de ideas, que es lo tangible, sería que ellas se independizaran económicamente. Ese sería el propósito, ¿sí? Y el fin sería, último, podría ser, el fin puede ser muy subjetivo, el fin podría ser que estas niñas, estas señoras, mejoren su calidad de vida. Es decir, a la vez que con sus familias mejoren las condiciones de vida.
Entonces lo leemos de esa manera. Sí, si nosotros utilizamos las actividades correctas, los insumos correctos, tenemos el dinero para llevar a cabo el proyecto, construimos los componentes adecuados, logramos el propósito, y si logramos el propósito en un proyecto social, nosotros habremos contribuido en un buen porcentaje al fin del proyecto. Nunca vamos a decir que lo vamos a conseguir al 100%, vuelvo y les digo, porque es demasiado subjetivo. Entonces siempre vamos a hablar de que una vez cumplamos el propósito, habremos contribuido en un buen porcentaje a lograr el fin del proyecto. Así se lee la jerarquía de los proyectos sociales. Preguntas, muchachos. Alguien iba a preguntar algo y se arrepintió. Bueno, sigamos. Cuando se diseña entonces un proyecto usando el marco lógico, el proceso implica en formular un conjunto de predicciones denominadas hipótesis, que se las expresa en términos de lo que les acabo de comentar. Si las actividades son administradas adecuadamente, entonces los componentes serán logrados. Si se producen los componentes, entonces se logrará el propósito. Y si se logra el propósito, entonces se contribuirá al logro de la finalidad. Esta es la temática, digamos, que les acabo de comentar. Así lo leemos nosotros en la matriz de marco lógico. Tiene inicialmente una definición de un problema, que es una parte importante, porque como les digo, nosotros somos muy dados a confundir problemas centrales con efectos o con causas. Entonces tenemos que definir exactamente cuál es el problema. Una vez esté bien definido, yo soy capaz de trabajar para erradicarlo, ¿sí? para darle solución. Si no lo tengo claro, es mejor seguirle trabajando a la claridad. El segundo paso sería el análisis de los involucrados, que les comenté ahorita, que es importante tener en cuenta a todos los grupos, tener en cuenta allí, digamos, a todos los grupos que pueden estar afectados por el proyecto. Luego el análisis de problemas como tal, que lo podemos plasmar en un árbol de problemas. Luego el análisis de objetivos, que es como la palabra que se utiliza en proyectos, es traslapar. Se toma el análisis de problemas y se traslapa, ¿sí?, a un análisis de objetivos. O sea, con cada uno de los problemas los tomamos y los convertimos en situaciones mejoradas. Para el análisis de objetivos. Luego el análisis de las alternativas, que son como, digamos, las maneras diferentes en que también, de pronto, de alguna manera, se pudiera dar solución al tema. Después el diseño de estrategias y, por último, la construcción o la narrativa de la matriz del marco lógico como tal. La definición del problema central. Dice, el enunciado del problema central del proyecto a partir de la definición de una situación negativa que afecta a un determinado grupo humano y dentro de un determinado espacio geográfico. O sea, lo debemos delimitar en un espacio geográfico, el grupo, cuál es la situación negativa exacta, digamos, que tenemos, que queremos hoy solucionar. Para poder definir ese problema central como tal. Un problema representa y describe una situación o estado negativo de la realidad que afecta a un determinado grupo de población dentro de un área geográfica específica, el cual tiene como características básicas las siguientes. El problema estratégico debe ser descrito a similitud de una foto de la situación negativa que se quiere resolver y que sea lo suficientemente amplia para que se pueda apreciar. La tendencia actual de la situación negativa enfocada, ¿cierto? La descripción de la situación negativa que está ocurriendo. También la identificación del grupo humano afectado por la situación negativa y, por último, el ámbito geográfico al que se circunscribe el problema. Básicamente debe tener como esas características, esa descripción del problema central. Ahora, frente al... Hasta ahí, muchachos, preguntas. No, profe. Bueno, ahorita frente al análisis de los involucrados.
A partir del problema central y enfocado en los intereses, problemas percibidos, recursos y mandatos que se tienen para el proyecto. Entonces, se debe identificar el grupo de involucrados que se involucran, valga la redundancia, en el proyecto, los actuales y los potenciales, o sea, los que en algún momento dado puedan entrar a tener intereses allí. Estos pueden estar a favor o en contra de la realización del proyecto, pero son parte del mismo. Siempre podrá haber unos grupos que estén a favor y unos grupos que estén en contra, por bueno que sea el proyecto. Por ejemplo, en este proyecto que yo les pongo de ejemplo, de estas madres cabezas de familia, muy seguramente los esposos de esta señora no van a estar de acuerdo con el proyecto. Para ellos va a ser como una afrenta. Segundo, identificar los intereses, necesidades o ventajas particulares que cada actor tiene respecto al problema central identificado, sin importar su legitimidad frente a la sociedad. Es saber por qué interés tiene sobre el proyecto como tal. Tercero, establecer qué tipo de recursos, mandatos, capacidades, motivaciones o posibles compromisos tienen los distintos grupos de involucrados para contribuir a la solución del problema central, incluyendo recursos políticos, legales, humanos o financieros que se podrían asumir frente al proyecto. Es decir, es mirar la capacidad que tienen ellos para afectar el proyecto como tal, de manera positiva o de manera negativa, repito. También identificar los problemas percibidos por los actores, o sea, describir todas aquellas situaciones que afectan, limitan o condicionan negativamente la capacidad de actuar y los intereses de los involucrados. Es decir, hacer un análisis a fondo es importante de todas las personas que van a estar afectadas. Hay un grupo de involucrados actuales y potenciales, hay unos intereses positivos o negativos que pueden tener estos grupos, pueden reflejar apoyo u oposición. Hay unos recursos económicos, políticos, cognitivos, como la capacidad o poder para defender los intereses o para entorpecer el proyecto. Y los problemas percibidos solo los actuales. Bueno, ahora el análisis de problemas. En el análisis de... Discúlpeme un segundito, por favor. ¿Sí? Qué pena, muchachos. Bueno, entonces hay un árbol de problemas. Dice, el árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se expresan en encadenamiento tipo causa-efecto las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en cuestión. Pasos para elaborar un árbol de problemas. Lo primero es identificar los principales problemas de la situación actual. Lo segundo es formular en pocas palabras, ojalá en muy poquitas, tienen que ser frases muy cortas, el problema central, anotar las causas del problema, qué es lo que lo genera, anotar los efectos, qué es lo que provoca el problema, elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en forma de árbol de problemas y revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad. Recomendaciones. Lo primero, redactar cada problema percibido por los involucrados como una condición negativa, no ambigua, y en pocas palabras. Identificar únicamente los problemas existentes, no problemas posibles o potenciales. Un problema no es la ausencia de una solución, es un estado negativo. Por ejemplo, no es correcto decir que las cosechas se están dañando porque no hay pesticidas, ¿cierto? La razón correcta de la cosecha es destruida por las plagas. Son como cosas tan sencillas, son de retórica. Entonces, el problema no es que no haya pesticidas, el problema es que la cosecha está destruida. ¿Por qué? Porque no hay pesticidas. O sea que la causa del problema es la falta de pesticidas. Es un ejemplo simple. La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol de problemas, cualquiera puede ser importante. Otro ejemplo sería falta de repuestos o el equipo no funciona.
realmente el problema central es que el equipo no funcione por falta de repuestos, y esa sería la causa, ¿cierto? Y de ahí se derivaría, por ejemplo, un incumplimiento de pedidos. ¿Por qué? Sería un efecto de que el equipo no funcionara. Más o menos en esa lógica se puede establecer cuál es el problema central. ¿Hay dudas sobre esto? O sea, nosotros somos muy dados a confundir esto, a confundir una falta de repuestos con un equipo no funciona, ¿sí? Este sería el problema central, esta sería la causa, y por aquí habría un efecto, ¿sí? Pero el problema central sería este. Entonces, es como un llamado para hacer una buena, digamos, una buena implementación del árbol de problemas y de la matriz de marco lógico, como una invitación a eso. Bueno, este es un ejemplo de un árbol de problemas. Esta es una empresa de transporte que tiene un problema central establecido, que es que tiene accidentes muy frecuentes en sus buses. Abajo tenemos las causas y arriba tenemos los efectos. En el centro tenemos el problema central. ¿Qué causa estos accidentes? Que los conductores son imprudentes, que los vehículos en ocasiones están en malas condiciones, que las calles también están con mal mantenimiento, en mal estado, que los vehículos ya están viejitos, son obsoletos, y que hay un deficiente estado de mantenimiento. Y eso, los efectos que genera esos accidentes, ese problema central es que las itinerarios no se cumplen, los pasajeros llegan tarde, hay heridos, inclusive hasta fallecidos, y por último hay una pérdida de confianza en la empresa de transporte. Si yo lo leo como una matriz de marco lógico, este sería como el fin que yo perseguiría, es conseguir recuperar la confianza de esta empresa que tiene un problema de accidentes frecuentes. Y ahora el análisis de objetivos se trata de tomar esta información y traslaparla en unas situaciones futuras, o en unas situaciones esperadas. A los problemas identificados en el árbol de problemas se les debe convertir en positivo, y estos serán los objetivos de este árbol a futuro, a manera de soluciones, identificando posibles alternativas para el proyecto. El árbol de objetivos, entonces, de formular todas las condiciones negativas del árbol de problemas a positivas. Examinar las relaciones medios-fines para garantizar la lógica del esquema. Si fuera necesario, hay que modificar las frases existentes, añadir unas nuevas o eliminar objetivos que no sean necesarios o efectivos para el estudio como tal. ¿Cómo se elabora ese árbol de objetivos? Objetivos de fin. Entonces, lo que les mostraba ahorita en la parte de arriba. Este es el objetivo final, o sea, lo estratégico, lo que está a largo plazo. El objetivo a 5 años podría ser, por ejemplo, que se espera alcanzar en el proyecto comunidad. Este fin puede ser de un horizonte de tiempo mayor al proyecto. Es la visión del proyecto, lo que les comentaba ahorita. El objetivo fin de ese árbol de problemas ahorita es lograr conseguir otra vez o recuperar la confianza de los pasajeros en esa empresa de transporte. Los objetivos de propósito, que están más abajo, es el objetivo central. Recuérdese, el árbol de objetivos, cada proyecto ataca un solo propósito, de modo que no haya ambigüedad en el diseño del proyecto. Es el logro que esperamos obtener con el proyecto, o sea, lo tangible, lo que queremos corregir. Estos objetivos deben ser verificables y alcanzables en términos concretos, tienen que ser medibles, tienen que tener unos indicadores claros. Objetivos de componentes que están sujetos a la capacidad económica o presupuestal de la entidad o persona que ejecutará el proyecto, de modo que pueden darse varios de esos objetivos, pero si no hay recursos financieros, puede que solo se lleve adelante uno de ellos. Para esto se debe ajustar lo planeado en todo momento. Y los de resultados, que son los que están más abajo, son las actividades del proyecto, las mismas que permiten lograr los resultados del proyecto. Deben ser detalladas en dos aspectos. Por un lado, los recursos que empleará el desarrollo de la misma y su costo respectivo. Ahí hablamos de presupuestos, de costos, de ejecuciones. Para ello, cada actividad debe planearse en su detalle, es decir, por ejemplo, un cronograma de acciones, un diagrama de Gantt, a desarrollar en cada actividad para poder hacer el control. Y aquí se construye, digamos, este árbol de objetivos. Tiene entonces finalidad de proyecto, finalidad de propósito y componentes. Entonces, aquí el problema central lo traducimos en que se han reducido la recurrencia de los accidentes. Aquí
la finalidad o el propósito fin, perdón, el objetivo fin, se incrementa el uso del autobús por la población, es decir, se recupera la confianza, se mejora la calidad del transporte, se incrementan los ingresos y productividad del sector transportes. Aquí hay menos pasajeros accidentados, llegan más a tiempo, y las soluciones aquí serían conductores más prudentes, más entrenados, vehículos en mejor estado, calles en mejor estado, control técnico de los vehículos, y se reemplazan regularmente, o sea, hacer el reemplazo del parque automotor. Entonces es convertir eso que teníamos allá, que eran solo problemas, en objetivos. Preguntas, muchachos. Bueno, el análisis de las alternativas. Comprende identificar los objetivos enlazados en relaciones, medios fines que aseguran el cumplimiento de los objetivos de jerarquía superior. Este análisis considera la posibilidad de recursos técnicos, humanos, materiales y financieros. Considera también el tiempo de ejecución, o sea, habla de eficiencia y eficacia. Valora la pertinencia política de las alternativas consideradas, considera el tipo de beneficiarios directos e indirectos, así como aquellos excluidos o perjudicados por el proyecto, porque cualquier proyecto, por bueno que sea, puede tener a alguien que no salga beneficiado. Considerar los riesgos que puedan afectar el futuro del proyecto, es importante. ¿Qué puede afectar el desarrollo del proyecto en el futuro? Considerar los impactos o efectos esperados del proyecto. Considerar la viabilidad de las alternativas de intervención. Entonces, criterios de selección de objetivos y alternativas, lo primero sería la relevancia para los involucrados, o sea, qué tan importante es para cada uno de los grupos, recursos y mandatos de los involucrados, recursos a disposición del proyecto, probabilidad de alcanzar los objetivos, horizonte del proyecto, factibilidad política y análisis costo-beneficio. Y por alternativas, costo-efectividad de la estrategia, efectos sobre el flujo de caja, criterios ambientales, que son muy importantes porque muchas veces el no tener en cuenta un pequeño efecto ambiental, un criterio ambiental puede desbaratar todo un proyecto, ha pasado mucho. Criterios de género, riesgos sociales, sostenibilidad, sustentabilidad, entre otros. Bueno, ahora sí, la narrativa del proyecto como tal. Entonces, tenemos que, nosotros tenemos en la parte de abajo las actividades, luego los componentes, luego el propósito y luego el fin. Estos objetivos del proyecto se redactan en participio pasado y estas tareas del proyecto en infinitivo. Y lo hacemos de la siguiente manera. Esta es la narrativa y esta es la matriz de marco lógico. Es una matriz de 4×4 que tiene aquí un resumen narrativo. Aquí tiene el fin, el propósito, el componente y la actividad. Aquí tiene los indicadores. ¿Para qué son los indicadores? Los indicadores son la manera como yo voy a evaluar el fin, el logro del fin. Aquí voy a evaluar el logro del propósito, aquí el logro de los componentes y aquí la utilización presupuestal, que son las tareas o actividades. Los verificadores son los sistemas de información, es decir, de dónde voy a utilizar, de dónde voy a obtener la información para calificar o para determinar estos indicadores en cada uno de los, en cada una de las narrativas. Y los supuestos pueden o no ocurrir, es decir, aquí, por ejemplo, puede haber un supuesto negativo en el futuro que pueda entorpecer el proyecto, como puede que no. Hay algunos proyectos que, digamos que claramente tienen supuestos negativos, hay otros que no los tienen. Entonces, si hay supuestos, los colocamos, si no los hay, simplemente no. Muchas veces un supuesto le puede ayudar a uno para un verificador, si es demasiado claro. Entonces, esta básicamente es la narrativa esto es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Vamos a tomar esos proyectos y vamos a hacer esta narrativa. Yo les voy a colocar un ejemplo en la plataforma, ya está el formato en Excel para realizarlo, para colocar la narrativa. Pero les voy a colocar un ejemplo que ya está desarrollado, es un ejemplo clarito de qué va en cada cajón, ¿sí? Los indicadores del proyecto.
Proporcionan la base del monitoreo de la evaluación. Ustedes saben que como este no tiene un valor presente neto ni una tasa interna de retorno. Con este sí yo no sé qué tan efectivo estoy siendo al momento de ejecutar el proyecto. Entonces tengo que tener unos indicadores. Muestran cómo puede ser medido el desempeño del proyecto, especifican de manera clara cada objetivo, establecen metas para evaluar en qué medida se ha cumplido un objetivo, si lo podemos medir, lo podemos administrar, dicen por ahí, y los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo. Pasos para formular un indicador, pues identificarlo, determinar la cantidad, identificar la calidad y el límite de tiempo para poderlo colocar en un diagrama o digamos en una línea de tiempo. Los atributos de un buen indicador debe ser objetivo en calidad, cantidad y tiempo, debe ser verificable, debe ser práctico, fácil de medir, económico, no puede ser muy elaborado, ser independiente, no mantener relación causa-efecto. Y medios de verificación son los que yo utilizo, digamos, para saber qué tan cerca estuve o estoy del logro de los objetivos como tal. Los medios de verificación describen cuáles son las fuentes de información que permitirán demostrar lo que se ha logrado. Todo indicador debe ser verificable a través de algún medio o fuente. Caso contrario, debe cambiarse. Si no tenemos la información para establecer el indicador, es mejor no utilizarlo. Si para verificar un indicador se considera una encuesta, incluir las actividades correspondientes y presupuestar los recursos necesarios. Criterios de elegibilidad, cómo se consigue la información, fuentes normales, registros y documentaciones, fuentes especiales, recolección, estudios, encuestas, bueno, quién financiará las actividades, quién ejecutará estas actividades y cuál es la cantidad de información requerida. Digamos esto ya para llevar a cabo en la vida real un proyecto social. Sería necesario establecer todas estas cosas. Ejemplos de medios de verificación, indicadores, por ejemplo, 3.500 viviendas unifamiliares construidas, el registro de ventas, datos sobre el nivel de ingresos, datos sobre el lugar de residencia previo de los compradores, bueno. Los supuestos son la última parte del proyecto y son riesgos, digamos, que pueden en algún momento dado favorecer o pueden entorpecer el desempeño del proyecto. Son condiciones o acciones fuera del control del proyecto que son necesarias para que el proyecto logre sus objetivos. ¿De dónde se obtienen? Los supuestos se los establece con respecto a ciertos factores de riesgo presentes entre varios niveles de la jerarquía. Es, por ejemplo, no tener las actividades completas o los medios correctos para lograr los componentes. Ese puede ser un riesgo, ¿cierto? Que no haya el presupuesto, que no haya la disponibilidad de recursos. Aquí, por ejemplo, que haya temas de reticencia, que la gente no quiera recibir el proyecto como tal. En el propósito, que de pronto haya desviaciones de recursos, por ejemplo, y que no permitan desarrollarlo. Entonces, los supuestos son aquellos factores, digamos, de riesgo que pueden entorpecer o pueden facilitar el proceso como tal, el proyecto. Son factores externos de riesgo sobre los cuales el proyecto asume que no ejerce o tiene control. Pueden describir condiciones naturales o factores de orden económico, político, social, laboral. Vuelvo y le repito, los proyectos pueden tener o pueden no tener riesgos o supuestos en algún momento dado. Permiten establecer las condiciones que deben existir junto con el objetivo para lograr el siguiente nivel jerárquico del proyecto. Los supuestos son factores externos fuera del control del proyecto, pero necesarios para lograr las actividades. Entonces, si el factor externo, digamos que a mí me sucedió, me llegó, digamos, en un momento otro. Si es externo al proyecto, bueno, lo establezco, si es importante y cuál es la probabilidad de que ocurra. Y también cuál es la probabilidad de que yo lo pueda manejar. Si no lo puedo manejar, pues obviamente hasta ahí llegará el proyecto y será no viable. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra y cuál es la probabilidad de que si ocurre yo tenga los medios para mitigarlo, digámoslo así? Pasos para la construcción de los supuestos: seleccionar el objetivo para el cual se construye, identificar factores de riesgo que puedan afectar, redactar los riesgos en positivo, como si fueran objetivos, calcular la probabilidad de que ocurra el supuesto. Ejemplos de supuestos: por ejemplo, se incrementa el uso del servicio de los autobuses, hablando del tema que estamos mirando ahorita. El sistema de transportación urbana se expande,
el precio relativo del combustible se mantiene. En componentes, por ejemplo, los itinerarios de los buses han sido optimizados. Son cosas como por el estilo. Muchachos, preguntas hasta aquí. Bueno, listo. ¿Sí alcanzan a ver acá? Sí, profe. Bueno, listo. Este es como el ejemplo, ¿cierto? Aquí está la matriz de marco lógico, entonces aquí están los objetivos, indicadores, medios de verificación y los supuestos. El fin, entonces, es una definición de cómo el proyecto contribuirá a la solución del problema. El propósito es el impacto directo a ser logrado, es lo tangible a partir de los resultados. Los resultados o componentes son las obras, servicios y capacitación que se requiere para el proyecto y las actividades, tareas que se deben cumplir para alcanzar los resultados. Esto tiene que ver con recursos físicos, o sea, con insumos. Nosotros tenemos aquí en la plataforma bueno, miremoslo acá. Esta es la matriz de marco lógico, ¿sí? Que está ya. Entonces, vamos a tomar los proyectos que ustedes trajeron, los vamos a construir de abajo hacia arriba. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los indicadores con los que vamos a medir esas actividades? ¿De dónde vamos a obtener la información? Y si hay supuestos negativos o positivos. Luego, los componentes, ¿cuáles son? Construidos con estas actividades, ¿cómo los vamos a medir? ¿De dónde vamos a obtener la información? Y si hay supuestos. Luego, el propósito, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que vamos a hacer tangible con ese proyecto? El indicador de medición, el medio de verificación y si hay supuestos. Y por último, ¿cuál es el fin? O sea, ¿qué es lo que se persigue, digamos, en un alto porcentaje? ¿Cuáles son los indicadores, los medios de verificación y los riesgos? ¿Cómo lo ven, niños? Pues hay que revisar bien el ejemplo que usted nos mandó, profe, para podernos ubicar con respecto al proyecto que cada uno tiene. Digamos, se los voy a explicar de nuevo como yo lo hice, digamos, en el ejemplo de las madres cabeza de familia. Entonces, ¿cuáles son las actividades aquí? Aquí, ¿qué vamos a necesitar por allá? Vamos a necesitar, entonces, capacitadores, vamos a necesitar cartas, porque las vamos a capacitar, digamos, a ellas, les vamos a enseñar a hacer manualidades o a hacer ropa o a hacer microempresarias, ¿sí? Entonces, aquí vamos a necesitar, por ejemplo, salones, vamos a necesitar marcadores, vamos a necesitar material didáctico. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues con el presupuesto que tengamos, ¿cierto? Los medios de verificación pues serán listas de gastos, bueno, no sé, supuestos pues pueden haber en tema de presupuesto. ¿Qué vamos a construir con esas actividades? Vamos a construir unos talleres, ¿sí? Que les vamos a dictar a ellas. Aquí entonces vamos a tener ya, digamos, un componente de capacitación como tal, unos indicadores, tal vez podremos mirar allí qué tanta asistencia tengamos, es importante verlo, los medios de verificación, pueden ser listados de asistencia. Luego vamos a determinar el propósito. Con eso que nosotros hacemos con esas señoras, pues vamos a lograr que ellas se logren, sí, independizar, valga la redundancia, en el tema económico, para que no tengan esa dependencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Pues vamos a medir los niveles de ingreso, de dónde los medimos, no sé. Profe. Sí. Qué pena, no sé si de pronto me escuchó ahorita, a ver si me da permiso y me retiro 15 minutos, es que estoy aquí todavía en la hora y me llegó material y tengo que recibirlo. Entonces ¿listo? Yo creo que en 15 minuticos vuelvo a ingreso nuevamente. Qué pena, profe. Listo, hágale. Bueno, gracias, y entonces con esto, pues obviamente el fin, ¿cierto? ¿Cuál es el fin de ese proyecto? Pues haber logrado mejorar en algún porcentaje importante el nivel de vida de estas personas. ¿Cómo lo vamos a medir? No sé, niveles de consumo, medios de verificación, el cambio, por ejemplo,
en las condiciones de transporte, en la alimentación, bueno, no sé, tenemos que ser imaginativos con eso también. Entonces es eso, actividades, componentes, propósito y fin. Con esas ideas, con esos proyectos que ustedes trajeron. Listo, profe. Listo, bueno, entonces el tallercito yo lo dejé hasta las, yo sé que ustedes, hasta las 10, pero yo no creo que necesiten todo el tiempo. Eso lo hacen ahorita en media horita, ¿vale? Lo que les voy a subir es el ejemplo, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces queda abierto ya y queda hasta las 10 de la noche. Yo estoy aquí pendiente por lo que puedan necesitar. ¿Listo, muchachos? Cualquier duda. Bueno, no, profe, pues por mi parte no, gracias. Bueno.